As Audio. ¿Es Sabiño el futbolista más grande desde Pelé o es el típico manjarín? ¿Y Ronivaldo es el ligre de los futbolistas? ¿Seguro que has entendido el meme de Buyaco Saka? ¿Eres más de la trampa del 2-0 o del Macauto para barcos? ¿De ayer Lamín bailando por ahí o del alcalde Azpilicueta? Javier Aznar y Enrique Ballester responden a estas preguntas y analizan cada jornada de Liga y Champions en Los Últimos de la Lista, un podcast original de As Audio. ¿Cómo estás, Enrique Ballester? ¿Qué tal, Javier? Aquí estamos, un día más, en esta ocasión dispuestos a contar toda la verdad sobre el derbi madrileño, el Rayo Leganés, ¿no? El derbi madrileño. Este chiste es malísimo, pero ha sido la idea principal de Furbo, la viñeta del diario As, ¿no? Que me imaginé que el Rayo Leganés era el derbi madrileño de los indies, ¿no? Si están los indios, está el Atlético de Madrid, pues los indies de Madrid dicen que el Atleti Madrid es demasiado comercial, ¿no? Y que ellos ya veían al Leganés en garitos pequeños, ¿no? En la primera maqueta del Rayo, de Iraola, ¿no? Eso es. Sí, No sé. con Camello, ¿no? Que es un jugador con nombre de grupo y Sí. además que también le gusta mucho precisamente la música de ese estilo. Sí, Y se ha dejado- alguna vez ha hablado. Se ha dejado Sí. un look ahí bastante indie ahora, los chavales. Sí. Pues sí, marcó un golazo, Camello, de hecho, en Sí, sí. el auténtico derbi madrileño, pero vamos a hablar, porque como bien dicen los indies, somos unos vendidos al mainstream, Javier. Vamos a hablar del Atlético de Madrid, Real Madrid, que terminó también con empate a un gol. Terminó, que ya es bastante, ¿no? Sí, Para sí. lo que en algún momento pudimos creer y pensar. Vaya espectáculo, vaya bochornito, Enrique. ¿Cómo lo viste? Pues como todos, imagino, ¿no? Con un punto de incredulidad, pero también tampoco una gran sorpresa, ¿no? Porque no es la primera vez No. que sucede algo similar. De hecho, creo que esta conversación ya la hemos tenido, ¿no? En este podcast alguna vez, que el Atleti probablemente tenga un problema en ese sentido. Pero me gustó que al final, cuando fueron los jugadores a agradecer, ¿no? a ese fondo después del partido, hay vídeos, ¿no? de la mayoría de la afición del Atlético de Madrid criticando aquello, ¿no? Y quizá por ahí pues Hombre, pueda empezar a cambiar algo, aunque tengo muchas dudas. a mí es que para empezar me saca un poco de quicio esa, como si los fondos, de todos los fondos, digamos, gradas de animación, como lo quieras llamar, representen a todo el estadio, ¿no? Eso ya me sienta un poco mal cuando gana un título, cuando van a celebrarlo y se dirigen siempre a los mismos, ¿no? Me parece una falta de consideración y me molesta en muchas ocasiones, ¿no? Como que, pero en todo, ¿eh? Voy al baloncesto y también me sienta mal, como que primero se dirijan al grupo del Madrid Baloncesto de los Berserkers y tal. Ya eso de base. Pero luego, evidentemente, en este caso concreto, que es un club, para mí, secuestrado por los ultras, me parece ya vergonzoso que ayer fueran a celebrarlo con ellos como si hubieran pasado un momento de tormenta y ahora todo fuera motivo de alegría y de celebración. Justo en el ABC he escrito que ayer se inventó en el Metropolitano una nueva cosa en el fútbol, que es la pausa de hidratación ultra, ¿no? Porque los ultras también tienen derecho a beber agüita y a cambiarse de pasamontañas, ¿no? Cuando el partido se pone tenso. Fue lamentable que en un momento dado el partido encajas un gol en contra y como un niño adolescente picajoso, te enfadas y desenchufas la corriente de la PlayStation porque vas perdiendo, ¿no? Pues o te sales de la partida sin guardar, como decías tú en el Football Manager. Pues ayer fue un poco eso, ¿no? Te meten un gol en contra y no eres capaz de digerir tus propias emociones o sentimientos, o te sienta mal que un jugador lo celebre, ¿no? Parece todo tan infantil, tan inmaduro y tan ridículo que este grupo de
de zoquetes, o sea, tengan poder y tengan además eso, ¿no? La potestad para poder hablar con los capitanes y decidir si continúan o no el partido, ¿no? O ellos han empezado primero. Es vergonzoso. Tú te veo venir, porque como escribes en el ABC, ¿vale? ABC, y tu apellido empieza por A, tú quieres que los jugadores vayan a agradecer en orden alfabético, ¿no? Quizá que te toque pronto, ¿no? Que vaya ahí en el WeThink, ¿no? No, que pero vaya a ti no, Sergio Llull. a mí para empezar es que nunca me ha gustado, digamos, que haya un sector como más de nada, ¿sabes? No me gustan esas cosas, pero ni, no sé cómo decirte, es que ni en los toros, que tiene fama el tendido 7, creo que es, ¿no? Pues, no, como que... Esto se ha puesto de moda, me parece, en los últimos años. O sea, yo recuerdo de pequeño lo que ocurría es que los futbolistas iban al círculo central. Exacto. Y saludaban un poco ahí a todo el mundo. Pero creo y que luego, es algo y luego si quieres... No sé si empezó en la Alemania, ¿no? O algún sitio así, como que van al fondo. Y ocurre también que aquí en Castilla no hemos vivido. Nosotros teníamos 2 fondos, digamos, de animación. Entonces iban primero a uno y luego a otro. Y ahora la liga recomienda o obliga que haya solo una grada de animación. Entonces este año se hace como uno. Entonces como que los jugadores están como muy focalizados en qué es la grada oficial del club, en qué es no sé qué. Sí, exacto. No y van ahí, es un poco... Y que además crea que... digo por los estadios que he estado yo. Creo que al final lo que se genera son peores ambientes en los estadios, porque es como que el resto del estadio anima menos. Claro. O sea, hay excepciones en estadios, ¿no? Igual en Pizjuán, en algunos que he estado por ahí. Pero como que decir que este es el trabajo de estos de aquí, ¿no? Total. Y exacto. El resto está más de espectador propiamente dicho, ¿no? Un poco ¿no? Y son como menos natural todo, ¿no? Es como una escenografía. Son como sí, efectivamente, de segunda categoría. Son aficionados que, como van con niños o como tal, no animan tanto y estos son sus representantes. Y no, es que me niego a aceptar esa subdivisión que se ha creado de repente. Y lo que dices tú, además, esto es una moda que empieza hace poco, lo de ir a celebrar al fondo al fondo de turno con los jugadores. Nunca se ha hecho eso en España y no entiendo más por qué. Y además ahora se celebra por cualquier cosa. Otro día ganan, precisamente el Atlético de Madrid gana en Champions, ¿no? con el gol de Jiménez agónico, y van a celebrarlo como si fuera el pase tal, que oye, parece bien que tú lo celebres, pero ¿sabes? Como ir en comunión con el fondo. O el otro día, ayer también, celebrando un empate en casa, como celebrándolo, ¿sabes? No sé, me parece como que se ha puesto de moda esta cosa como de ir ahí a empezar a bailar con unos y con otros, que se debería reservar, yo creo, para grandes momentos o títulos o clasificaciones, pues no sé, más especiales, ¿no? Luego ocurre que a mi hijo, que tiene 8 años, le piden el DNI con su abono para entrar al estadio, y luego ves cada cosa por ahí que dices, que yo también entiendo un poco a los jugadores del Atlético, porque esta gente da miedo. O sea, tú ves a esa gente y da miedo. O sea, es así. O sea, yo creo que es algo más estructural del club, sí, claro, del fútbol y de las fuerzas del orden, ¿no? Un poco, yo qué sé. Pero claro, no ayudan discursos como el de Simeone, ¿no? Después del partido, también, que a mí casi me convenció al final y dije, igual nos estamos precipitando con esto, y quizá lo único que ocurrió es que de repente mucha gente eligió un mal momento para dejar de fumar, ¿no? Entonces dijo, ya no quiero, ya encima que marco un gol en Madrid y fumar mata, entonces empezaron a tirar el mechero, no quieren saber nada, ¿no? Pero el segundo chiste malísimo del podcast. No, te lo compro. Te compro ese momento casual en el que todos decidieron parar, ¿no? Dijeron, hasta aquí hemos llegado. Claro, empezó uno, ¿no? Y convenció a los demás, ¿no? No solo el fútbol me está quitando la salud, también el tabaco, y no podemos... O el fútbol o el tabaco. Nada, pero vamos, fue una cosa... Además, es que eso, que de repente tengan ese portavoz... Además me hace gracia porque hemos decidido no enfocar a los que salen desnudos en el fútbol para no dar protagonismo a sus manifestaciones o a su discurso, a lo que quieran patrocinar, o a su página web, o lo que hacen cuando salen ahí
en pelotas, y ahora parece que a los ultras sí que tienen derecho a ser enfocados, y aunque vayan con pasamontañas, y esa imagen que es vergonzosa, se les da como potestad, ¿no? Como esa sensación de que pueden parar o reanudar el partido cuando ellos deciden. Y me alegré de que el resto del Wanda, cansados y además un poco lo que dices tú, probablemente dolidos también con esa especie de sometimiento en el que viven por esta gente, oye, que digan, ¿y nosotros qué, no? Y estamos cansados de esto, y hayan silbado a los otros, a los jugadores, por ir con ellos a rendirles tributo. Es verdad que se ocultan, ¿no?, muchas cosas en las retransmisiones ahora, y eso vemos hasta con subtítulos, ¿eh? Las conversaciones ahí como si fuera cine sueco, algo así, Sí. ¿no? Que esto lo hemos hablado alguna vez. Ojalá tener la confianza en nosotros mismos que se tienen los que leen los labios de los jugadores en las conversaciones y cosas así, ¿eh? Sí. Pero bueno, no sé, Javier, en fin. Ciñéndonos a lo futbolístico, también fue una reivindicación, un mensaje también que nos mandó Ángel Correa, ¿no?, para decirnos que nos hayamos olvidado de él como jugador número 12, que otro día estuvimos hablando, ¿no?, como jugadores revulsivos. Sí, yo creo que el día que dijimos el listado de goleadores, que encabeza Stuani, con Julio Salinas, Messi, creo que dijimos Messi, Morata y Correa, me parece. Lo dijimos, el otro día no lo nombramos, pero cuando hablamos de jugadores, sí, creo que con este gol no sé si supera o igual a Morata, porque tiene un don para eso. Sí, a mí además siempre me ha parecido una debilidad personal, como un jugador que le veo infravaloradísimo, que quizá por aceptar ese ingrato rol de jugador número 12 se le ha hecho de menos, o que él no aproveche para reclamar más minutos, para echar un pulso al entrenador, para dar una rueda, o sea, aprovechar una rueda de prensa y decir que quiere jugar en los partidos importantes. Creo que él está cómodo donde está, ha aceptado el rol, y siempre te marca sus 10 golitos en liga o demás, y es un delantero peligroso, listo, que sabe moverse, que hace un poco de todo, que puede ser fallón, como mucha gente se lo reclama, pues se lo echa en cara. Bueno, pues puede ser, pero a mí me parece un jugador que quizá por no llorar, por no reclamar protagonismo, parece que es menos ambicioso o es menos competitivo. A mí me parece un jugador muy aprovechable, y que eso, que lleva, ¿cuántas temporadas lleva en Atlético de Madrid? 10 puede llevar. Y me parece que muchas. Además empezó con esta, que no pudo jugar el primer año porque le operaron del corazón y todo esto, y luego se le murió su madre y también le afectó mucho. O sea, me parece como una cosa, como siempre ha estado ahí como en el alambre, parecía que se iba al Galatasaray este año, no sé qué, pero me parece un jugador muy aprovechable y muy, muy, muy bueno. Ya marcó un gol muy importante en San Mamés esta temporada, al final. Sí, que tiene mérito además, que tiene mérito porque él estaba en el banquillo y salió antes que él en la rotación Giuliano Simeone. O sea, el hijo de tu entrenador te adelanta en la rotación, y tú, en vez de estar... yo probablemente estaría, quemando algo de la rabia, ¿no? O de decir, ¿cuál es mi nuevo...? O sea, ¿en qué momento estoy en este equipo, no? Después de tantos años, y de repente este recién llegado, que casualmente es el hijo de entrenador, me adelanta en la rotación, jugando casi en lo mismo, ¿cuál es mi momento aquí, no? Y él, lejos de eso, sale y marca gol. O sea, me parece un ejercicio una demostración de personalidad y de carácter y de profesionalidad. Sí, porque se ha ido Morata, pero además han fichado a Sorloz y a Julián Álvarez, y en el gol que marca a Courtois, en el último suspiro del partido prácticamente, recupera una suerte que yo creo que se está perdiendo, y que veo indicios de recuperar, que es en el mano a mano contra el portero buscar el regate, que lo vimos en Pamplona, en el Osasuna-Barça, que lo hizo Brian Zaragoza, con más finura quizá, ¿no?, con un regate más limpio, pero también con Correa, ¿no?, que vamos a reivindicar esos delanteros pequeñitos. El otro día Samu nos escribió que hablamos de los delanteros pequeños que siempre solían acompañar a un 9 más de referencia, no sé qué, y nos habló Samu de Eloy Olaya. Eloy Olaya
porque también cuando te dije esto de los goleadores desde el banquillo, dije que uno había fallado un gol importante en un mundial para España, y por desgracia hay muchos jugadores que tienen ese perfil, ¿no? Porque tú dijiste Cardeñosa, era Julio Salinas, y podría ser Eloy Olaya, ¿no? Que falló aquel penalti contra Bélgica en 86, y me recordó un poco eso, ¿no? Mezclé todas esas ideas cuando vi el gol de Correa. Que además hace poco leí yo a Cardeñosa, evidentemente nunca le vi jugar, pero que por lo visto era un jugador muy técnico, muy elegante, y qué tremenda injusticia, ¿no? Que se ha recordado ya porque tu nombre tenga nombre de que sea sinónimo de fallo, ¿no? De error, Sí. de calamidad. Pero vamos. Sí, y luego lo de... Es que, perdona, lo de Cardeñosa, que digo que se habla mucho ahora de que los linchamientos en redes sociales y esas cosas, pero lo de Cardeñosa no lo vivimos, aunque conocimos el San Benito que se le quedó a un futbolista que, como tú dices, era muy fino, era un artista, y Julio Salinas lo que tuvo que aguantar también, que no había Twitter, pero en cada estadio prácticamente que iba le cantaban por culpa de Salinas, nos fuimos del Mundial, ¿no? Y cosas así, ¿no? Entonces está todo inventado. Cambia el canal, ¿no? Pero la esencia del ser humano, Javier, permanece. Sí. De hecho, el partido del Madrid también hubo otro, el Madrid Atlético de Madrid también hubo otro error, podemos decir, ¿no? Que queda señalado, ¿no? Además es que se veía venir lo de Endrick en esa jugada que elige en una situación similar a la del Stuttgart del otro día que comentamos aquí, ¿no? Como una solución algo cuestionable acaba en gol y hace que la gente no se enfade contigo ni tus compañeros. Aquí fue parecido, más lejos todavía, yo creo, decidió chutar solo, pero ¿qué pasa? Claro, que ni el partido, ni el momento, ni el escenario eran los mismos. No es lo mismo en casa, con el partido ya resuelto, con ganando, jugártela de esa manera que que vas ganando por la mínima en un campo fuera de casa con el tiempo ya agonizando, y en vez de a lo mejor pues retenerla más o esperar a que Bellingham te acompañe y te llegue, tener un poco más de pausa, decide un poco buscar con ese instinto killer la medallita o el protagonismo o el gol, ¿no? Que es un poco a veces lo que hemos hablado en muchas ocasiones, ¿no? Lo de que no puedes tener todo de un jugador, ¿no? No puedes tener la forma de encarar, el atrevimiento, la manera incansable de Vinicius y luego pedirle calma y mesura en otras cosas, ¿no? O pedirle a Ronaldo que sea de una forma y luego que no sea tan, o sea, que sea tan ultra competitivo y luego que no tenga tanta querencia por sí mismo, ¿no? Pues es que no puedes todo en la vida, ¿no? Pues ya está. No le puedes pedir a Ronaldo Nazario una cosa y luego otra. Pues esto es parecido, ¿no? Con Endrick, tal vez, pero sí que yo creo que fue un pecado de juventud y un error, ¿no? Que luego pues tenía que haber pues ralentizado algo la jugada o haber puesto un poco de calma, ¿no? Sí, está feo que diga ya lo dije, ¿no? Lo dije, pero lo dije porque, claro, hizo contra Stuttgart, se la jugó de aquella manera. Era una mala decisión también, pero tuvo como un aplauso unánime, incluso de Ancelotti en rueda de prensa, que fue lo que más me extrañó, ¿no? Que dijo que Endrick tiene pelotas, ¿no? Algo así dijo. Pues claro, no sé. Yo tengo 3 hijos, esto es una frase un poco asquerosa. Tengo 3 hijos, pero con eso he aprendido poca cosa, pero he aprendido que a los niños no hay que reírles las gracias, ¿no? Porque entonces... Cosa que tú para nada haces con Teo. Para nada. No, y estaba pensando, y que mis padres hicieron conmigo, ¿no? Porque ya ahora son las consecuencias, ¿no? Pero es así, o sea, creo que hay que hacer las cosas bien, siempre. O sea, vayas ganando de 1, de 6, perdiendo de 8, hay que hacer lo que toca. Un futbolista en el campo tiene que hacer... Lo dijiste aquí, efectivamente. Lo que toca, ¿no? Y no solo un futbolista, o sea, hay que hacer lo que está bien, ya sea en un tanatorio, en la boda de tu primo, en un teatro o en el campo de fútbol. Y creo que pues ese refuerzo
de lo que hizo Hendrik, porque acabó en gol en su día, pues a medio largo plazo no es positivo, ¿no? Evidentemente es muy joven y evidentemente en el interior del vestuario, ¿no? Del día a día del Madrid, pues le corregirán esas cosas, ¿no? Pero sí que fue llamativo. Yo no esperaba que pasara tan poco tiempo en que se evidenciara que fue una mala idea aquello, ¿no? Pero mira, si es el fútbol. Sí, no, y quedó, yo creo, sale un poco retratado, ¿no? En ese empate, ¿no? Pues es una forma de aprendizaje y se dará cuenta de la toma de decisiones quizá mejorable que pudo tener durante el derbi. Yo tuiteé algo así, ¿no? De que un día se le aplaude porque de casualidad acaba bien y luego le reprochas que no sé qué. Y digo, hasta igual soy un poco severo con este chico, ¿no? Que acaba de llegar. Y me envió un pantallazo un futbolista profesional, que no puedo decir el nombre, lógicamente, que en un grupo de WhatsApp con amigos había escrito parecido, lo mismo, ¿no? Esto es por reírle la gracia del día del Stuttgart, que no sé qué. Entonces ya me quedé más tranquilo y le dije, es que se nota los que sabemos, ¿no? Vaya, el misterioso jugador profesional que casualmente te sigue a ti la corriente, ¿no? Te reafirma, ¿no? Casualmente. Esta táctica es tuya, ¿eh? Sí, por eso que luego te dan lo que está a mí con lo de Modric. A ver si es el mismo. Sí. A ver si es el mismo. Que se dedica a eso, ¿no? Sí. Pero sí, bueno, pues no sentenció el Madrid ahí y empató el Atlético. Se puede decir que los dos salieron medianamente satisfechos, ¿no? Pese a que te marcan el gol en el descuento y no te puedes ir contento, pero había perdido el Barça en Pamplona y recortaron un punto con el líder. Pero... Ya te dije también, os dije también que el Barça no iba a perder ningún partido en toda la liga. Y no lo perdió porque lo ganó Osasuna. O sea, también, es el matiz. Antes de pasar al Barça Osasuna, que también tengo cosas que comentar de ahí, y también fue, pues hizo que el partido en el Metropolitano no fuera tan vida o muerte, porque se hubiera podido escapar ya de forma un poco ya más peligrosa el Barça. Antes de eso también te quería comentar que en el partido me puse a pensar también, o escuchando cosas y leyendo cosas mientras estaba viendo el partido, sobre dos casos de futbolistas que se enfrentaban en el Metropolitano que tienen algo para mí de curiosa similitud o paralelismo, que son Rodrigo de Paul y Tchouaméni, ¿no? Que son dos jugadores que sus fichajes fueron muy aplaudidos y celebrados, dos jugadores, los dos muy queridos y indispensables en sus respectivas selecciones, en Argentina y en Francia, dos jugadores muy de entrenador y dos jugadores con un poco de sospecha en sus clubes, ¿no? Respectivamente. Creo que De Paul y Tchouaméni no acaban de funcionar tanto en el Atlético de Madrid y en el Real Madrid. Y ayer mucha crítica a Tchouaméni por su lentitud, por no aportar quizá tanto. Y De Paul también sale un poco retratado en el gol del Real Madrid cuando Vinicius le encara y le deja con el molde, ¿no? Que también probablemente no fuera cosa de Paul estar ahí, fue una ayuda, pero también tuvo una movida que se fue, una espantada, ¿no? Que dijo que estaba de baja y se aparecieron unos premios de la música. Siempre ha estado un poco como... Y a mí me parece un poco De Paul también que ahí perdió un par de balones muy extraños. No sé, le veo un poco... no me gusta tanto De Paul, sinceramente. Le veo sus ciertas virtudes, como a Tchouaméni, pero... Podías haber empezado por ahí. No, pero que no me enamora. Me gustaría que me gustase más. Porque me gusta ver jugadores buenos en Primera División, en la Liga, con los partidos. Yo pensaba que me iba a gustar más. Y Tchouaméni igual. Que sí, que no... Es que esto no es... no es que no le vea ciertas virtudes, pero no le veo tantas como otros jugadores que le ven como un jugador de culto, ¿no? A Tchouaméni, por ejemplo, también, que no creo que aporte tanto, le falta eso para ser un relevo natural de Casemiro, como nos lo habían vendido. Le veo ciertos despistes, cierta vagancia y cierta, no sé, no tiene ese efecto escoba que tenía Casemiro.
y luego en salida de balón le veo algo lento por momentos. Sí, yo creo que tiene algo gestual que le perjudica, que eso ocurre con jugadores a veces, ¿no? Que parece que corren menos de lo que corren o que son más remolones, pero es verdad que no tiene ese punto de solidaridad que podía tener Casemiro para ejercer el rol de Casemiro, y para ser algo más luego se queda un poco corto con la pelota, ¿no? Sí, a veces no, y a veces de medio campo para adelante le veo sí con soluciones o con pases de largo de repente sorprendentes, pero que no le veo tan completo. Incluso esa especie de físico arrollador que me habían vendido, en ocasiones le veo como uno de esos pivotes, te digo, que no tienen, que tienen un cuerpo, unas condiciones, pero que son un poco frágiles o que no el cuerpo a cuerpo no lo aprovechan tanto. No sé. Uh-huh. Y Rodrigo de Paul, yo coincido contigo un poco, pero es que hay un grupito de futbolistas argentinos que ganaron el Mundial. Entonces, como ganaron el Mundial, pues yo pienso a veces, cuando están discutiendo en el campo y no sé qué, tal y cual, siempre pueden decir, yo he ganado el Mundial, ¿no? Sí, sí. En paz, ¿no? Entonces eso ya, pues como que les eleva a otro nivel, ¿no? Pero totalmente, y se nota un montón, también con la Eurocopa. Yo creo que con la que España ha ganado, de repente los jugadores tienen más respeto, tienen otra, se les mira y se les considera de otra manera. Y es verdad que la Argentina campeona del Mundial, hay jugadores que la carrera les ha catapultado, pero yo creo que con razón, ¿no? El caso de Julián Álvarez, sin ir más lejos del Balón del Atlético de Madrid, o por ejemplo, yo que sé, otro día también me acordé, hablando de jugadores, que hablamos un poco de los Nepo Babies, ¿no? En el fútbol, un poco de jugadores, hijos de jugadores que a veces decíamos que triunfan pocos. Hay otros que sí, como es el caso, por ejemplo, de McAllister, ¿no? Que me encanta, y su padre también era internacional con Argentina, y él gana el Mundial, y me parece un jugador que me divierte muchísimo verle. A mí Julián me gusta mucho. Muchísimo. Me gusta. No es un gran descubrimiento, ¿no?, que estoy haciendo aquí, pero quiero decir que hay alguna duda por el arranque de temporada que ha tenido y demás, pero yo creo que va a acabar jugando muy bien, a poco que se le rodee de un ecosistema propicio para eso, ¿no? Creo que todavía Simeone no tiene muy claro cómo quiere jugar con la parte de arriba. A ver, Simeone tiene muchas virtudes, pero quizá la mejor de ellas no sea la capacidad de adaptación a sus fichajes, ¿no? Simeone es mucho de que le traen un jugador y no lo usa, no le encaja, no lo quiere, o tarda mucho, o lo obliga a hacer ciertas cosas que al final acaban desesperando al jugador. No es el más fácil, Simeone, no es el más flexible para encajar sus nuevos jugadores. Pero Julián Álvarez yo creo que es buenísimo. Está el caso de Javi Galán, que prácticamente no había jugado y salió y dio un pase muy mío, por cierto, a Correa en la jugada del gol. Pero bueno, estaremos atentos a ver cómo evoluciona este Atlético de Madrid. Hay Champions entre semana. Juegan los 4 equipos españoles: Madrid, Girona, Atlético de Madrid, y el Barça, que como hemos apuntado ya, perdió por primera vez en Liga en Pamplona contra Osasuna, un partido con muchos goles, muchas cosas, y de nuevo con una actuación estelar de Brian Zaragoza, que ya brilló contra el Barça con el Granada el año pasado. Le cambió la carrera. Hombre, le cambió la carrera. A los 2 días estaba con el 10 de la selección española, sí. Y a los 4 le fichó el Bayern de Múnich. O sea, sí. ¿Qué puede pasar ahora? Que le fiche el Liverpool y que le den, no sé ya, que le pueden dar también de la medalla, de la selección, ¿no? Como eso que da el Comité Olímpico Español, ¿no? ¿No da como una medalla de oro o algo así? Sí. Pero sí, es tremendo cómo hay jugadores que se vienen arriba en este tipo de partidos, ¿no? Hay otros que es el contrario, ¿no? Que te meten, se ven equipos grandes a lo mejor, que meten 8 goles en un partido intrascendente, o cuando ya a partir del 3-0 empiezan a meter goles y demás, y luego cuando necesitas el gol, en el momento decisivo de la temporada, no aparecen. Y este es un poco al revés, Brian Zaragoza, que tiene un centro buenísimo en el 1-0 de Budimir, y luego ese regatito, ¿no? Esa pisadita frente a Iñaki Peña que ya hemos comentado. Sí, que además se le complica, ¿no? Hacer la pisadita bien, pero hace
da un bote de esos que a veces pasa en todos los campos de primera división, rara. Javier, eso para Brian Zaragoza, que aprendió a jugar fútbol en la calle, claro, eso no es nada, hombre. Ya lo te iba a decir, que un jugador de potrero, ¿no? Lo hemos dicho muchas veces. Pero sí, buen partido de Osasuna ante un Barça que, bueno, mucha gente le ha culpado directamente a Flick, ¿no? Por las excesivas rotaciones, que yo creo que también hay algo ahí, ¿no? De, no sé si de confiarse o de, bueno, o no lo sé, ¿no? Como de querer, de prescindir de muchos jugadores que estaban muy bien al mismo tiempo, ¿no? De ese riesgo pero lo que decías tú otro día, que a veces quiere la gente el riesgo sin conocer la palabra realmente de riesgo, ¿no? Esto del fútbol de la calle, perdona que vuelva a uno de mis temas favoritos, ahora que con mi hijo pequeño voy bastante a parques, ahora, ¿no? Ahí esas mañanas que no trabajo con jubilados y demás, y sube al tobogán, no sé qué, y a veces por las tardes hay niños jugando, ¿vale? O en verano, que no había cole, hay niños jugando ahí en las plazas, en las calles, y hay que decir que son bastante malos. O sea, los que juegan en la calle son bastante malos, y en cambio, cuando voy con mi hijo mediano a partidos de benjamines, con niños que van a escuelas de fútbol y a equipos de fútbol y demás, son bastante buenos. O sea, no sé, me he perdido algo por el camino. Quizá esté obviando algunos matices, pero ahí lo dejo. Quiero decir que nadie espere con este fútbol de la calle. A lo mejor la gente deja de ver el fútbol de primera división y se va a un banco en una plaza, ¿no? A ver jugar a niños, y quizás se sienta decepcionado, ¿no? Que no jueguen como Lamine Yamal, todos, ¿no? que además puede ser un poco turbio ir a ver a niños, ¿no? Jugar. Sí. Pero qué golazo metió Lamine Yamal otra vez. Es que 1.000 millones, Javier. No es nada. ¿Cómo saca el chut sin cargar la pierna? Prácticamente. Eso físicamente es imposible. Sí, tiene una facilidad asombrosa. Cada semana enseña algo nuevo el repertorio. Sí, y además ya, claro, es que incluso físicamente le ves un poco diferente, ¿no? Más hecho, más normal, claro, ¿no? Pues entrenando ya más con los mayores, como quien dice, y pues en esa edad en la que todavía tu cuerpo está cambiando bastante. Y sí, es increíble la facilidad que tiene, que sobre todo esa especie de, que sí que a lo mejor con algún jugador precoz lo hemos visto, ¿no? Cuando de repente dan el salto a la élite, que parece que juegan sin tampoco preguntarse demasiado las cosas, o preguntándose demasiado qué pasa cuando tomas una decisión a lo mejor menos buena, ¿no? Un poco quizá lo de Hendrik también, de algún modo, ¿no? Un chico joven que de repente dice, bueno, ¿por qué no? Y confía mucho en sus posibilidades y tiene menos miedo a las posibles repercusiones, pero increíble el gol que mete, que bueno, fue un poco maquillar, ¿no? El resultado, pero de algún modo también metió el partido en el Barça, y que hasta el final estuvo intentando apretar. El que fue también increíble, que es un jugador que me parece muy curioso, es Sergio Herrera, el portero de Osasuna, que hace un paradón a bocajarro increíble a Lewandowski, se flipa, y porque es un manojo de nervios y una especie de... O sea, juega con un exceso de euforia increíble, por llamarlo de alguna manera. La siguiente jugada se flipa por completo, empieza a hacer pisaditas, y intenta un pase rarísimo, y empieza a dar marcha atrás y le mete un gol Pau Víctor, ¿no? Un poco con más pena que gloria. Y como los porteros a veces eso, ¿no? Que se flipan mucho. Hacen una buena acción y es que se salen ellos mismos de sitio. Te vienes arriba. Pero es que es lo que has dicho antes, hay jugadores que son así, o sea, que es el pack completo, que lo tomas o lo dejas. Él es un chico que hablamos, ¿no? Que venía de fuera de foco de las grandes canteras, que estaba en segunda B hasta una edad ya importante, y que dio el salto a primera. Era la pesadilla de Benzema en los penaltis. ¿Recuerdas que le paró varios? Y es un portero peculiar, pero es divertido, ¿no? También es divertido de ver, y para mucho, ¿eh? Porque lógicamente si no estaría jugando, ¿no? A mí de Osasuna me flipa Areso. Areso tiene un físico para jugar Champions. Y cada año mejora.
y hizo un partidazo y lo cambió al final Vicente Moreno. Se llevó la ovación de la grada, ¿no? Se puso todo el mundo en pie y me gustó cómo aprovechó ese momento uno de los jugadores, Javier, que quizá no me guste tanto, Juan Cruz, de Osasuna, que también lo cambiaron en ese momento y como que ahí me dio la impresión que se apropió de la ovación a Areso, ¿no? Ahí devolviendo los aplausos. Bueno, que también le aplaudirían porque también hizo un buen partido, Juan Cruz. Sí, pero tribunero de la semana, tribunero de la semana. No, pero esto, Enrique, es un equipo para lo bueno y para lo malo, pero también para lo bueno. O sea, que cuando hay una ovación tal, tú tienes derecho también a ser partícipe de ella. Leía a nuestro querido Pacheco, Aka, Pach, diciendo que a Areso le parecía un jugador que por momentos, que yo soy muy fan de esos, ¿no? Que también un poco lo de Sergio Herrera, ¿no? Que decía de Areso que era un jugador que le parecía que por momentos que ya tardaba demasiado en llamarle Luis de la Fuente y en la jugada siguiente que le parecía un jugador de menos categoría, ¿no? Como que es uno de estos futbolistas que ocurre, ¿no? A mí me pasa también con Ferland Mendy, ¿no? Que dices, de repente es un jugador que parece venido del futuro y en la siguiente jugada parece que no tiene ni los conceptos básicos de fútbol 7, ¿no? Y Areso puede ser un poco también de algo así. Eso va por días. Yo que lo he visto bastante porque ya sabes que a mí un Osasuna Getafe a las 2 de la tarde un domingo, eso me salva el día, ¿sabes? Perdone usted, que sabe que disfruta de... No, disfruta, no. Si luego a lo mejor estoy jugando al móvil mientras está el partido, pero quiero decir, eso como plan de estar tranquilo ahí, los otros hacen la siesta, no sé qué, perfecto. Y a eso hay días que es un avión, pero es que es un avión, hace unos... O sea, arrambla con todo en la banda y demás. Y otros días que pasa súper desapercibido, que no sé, es como... Claro. Como que un día tiene activado puede usar el R1, ¿no? Para correr y otros días no tiene cargada la batería, no lo sé. Hablando del Getafe, dijiste aquí que te gustó mucho la equipación que usó contra el Barcelona, en Montjuic, esa blanca con ribetes, ¿no? Detalles verdes, que dijimos que quizás estaba inspirada en el Cosmos de Pelé. Pues usuario @ nos contó la verdad. Y a veces la verdad, Javier, no es tan poética. Duele. Es más prosaica. Y resulta que vistió así el Getafe porque son los colores de Tecnocasa, el patrocinador. Lo pensé también. Pues mira, esa es la magia del fútbol, Javier. Pues mira, al menos, fíjate que yo odio eso, cuando un equipo cambia sus colores, porque como muchas veces te he dicho, eso lo dice muy bien en un monólogo Jerry Seinfeld, en deporte al final son colores, ¿no? Animamos colores, dice, otros piezas de ropa, ¿no? Lleva rayas, va de blanco, bien, ¿no? Pues a veces es tan básico como es el fútbol, ¿no? Y se cambia el tío de uniforme y ya le odiamos, ¿no? Pues odio que ocurre mucho, especialmente en baloncesto, lo de que de repente llega un nuevo patrocinador y el Fuenlabrada pasa a ser de naranja, pasa a ser azul o pasa a ser verde, ¿no? Y creo que eso te mata a un equipo, ¿no? Te desconecta por completo. Y yo soy muy crítico también con eso, con lo del el Madrid cuando jugó en el Bernabéu contra el Barça en casa y jugó de negro, ¿no? Eso es una de las cosas, de las mayores infamias que he visto últimamente en el Bernabéu. Pues en esa línea nos escribió socio madridista, que tiene como nick de Twitter madridista socio, o sea, socio madridista socio, no sé qué equipo será, socio, con una idea, dice, os envío una idea que quizá podáis monetizar vosotros, no sé si en el contexto de septiembre de los negocios, que siempre ha rondado mi cabeza. ¿Qué pasaría si un día jugara el Madrid contra el Barcelona, pero con las camisetas intercambiadas? O sea, lo que tú dices. Dice, estoy bastante seguro de que la gente sería fiel a sus colores, no a esos jugadores, ¿no? Y que quizás sin darte cuenta estarías animando a Lamine Yamal, ¿no? Y los del Barça al otro, ¿no? Con esa asociación. No sé, esto es un poco, no sé cómo monetizarlo, pero sí que veo más experimento un poco, ¿no? Ahí, es científico, o sea, sí. Eso es como lo de cuando tienes que pronunciar nombres de colores escritos en otro color, ¿no? O sea, decir amarillo cuando lo ves en verde, ¿no? Que te peta el cerebro, ¿no? Pues esto es parecido. Oye, hablando de septiembre de los negocios,
Javier, es el último día de septiembre, sea la última oportunidad en la que podemos desarrollar esta sección, Septiembre de los Negocios, que ha cumplido la primera parte del enunciado, ¿no? Ha sido en septiembre, no hemos hecho muchos negocios con las ideas, pero Sergio Cortina, que es periodista y amigo del podcast, me envió, porque siempre me decía que le gustaba Castalia, Estadio Castalia, o Sky-Fi Castalia, como se conoce ahora, porque le parecía una bañera, así como muy italiana, un estadio muy italiano. Y resulta que unos genios, me pasó un enlace, han montado una empresa que produce estadios de fútbol, así tipo bañeras, o sea, como piscinas de plástico hinchables, que son estadios de fútbol. Me pasó la del Allianz Arena, el Bayern de Múnich, y hay más así de fútbol. Pero que son piscinas pequeñas. Claro, como piscinas pequeñas, que pues, yo creo que la típica que pones un bebé en la playa, o que en este caso cabe un hincha también. Creo que son 2 metros de largo la piscina, ¿no? Que a mí se me ocurrió a lo mejor hacer la catedral, San Mamés, ¿no? Y puedes bautizar ahí como aficionados, ¿no? Y puedes hacer un poco ahí como temática. No sé si tú querrías alguna en concreto. Sí, pero lo malo es que creo que también dicen que vienen sí o sí con un par de pequeños, de niños que te insultan, ¿no? Como va siempre con algún grupo de ultras o de... Claro, en el fondo, ¿no? En un fondo. En vez de contiene pilas, ¿no? Pilas van incluidas, ultras vienen incluidos, ¿no? Entonces te insultan, te tiran mecheros y sí, te complican el día. Sí, pues no sé. Luego no es tanto negocio, pero es una sección que también en septiembre ha asomado mucho, que es la sección Lasazo, Javier. La sección Lasazo. Tú sabes que estos años, ¿no? El 94, 95, cumplen 30 años muchas cosas que nos han marcado a los de nuestra generación, ¿no? Como el Mundial de Estados Unidos, como la Liga de Valdano, que aquí hablamos del reportaje que han hecho de Informe Plus, yo qué sé, ese tiempo. Entre otras cosas, el Lasazo, y entre otras cosas, Super 8, el disco de los planetas, ¿no? Un poco fue el momento seminal del indie español, ¿vale? Yo he estado investigando, Javier, con la ayuda de un oyente, de Álvaro, que ve una relación que yo he ampliado entre Super 8 y el Lasazo. Esto creo que no te lo esperabas, Javier, pero ahí va. O sea, por ejemplo, analicemos en primer lugar la canción que cierra el álbum, La Caja del Diablo, que no será un homenaje encubierto a la Lasa del Diablo, o sea, la Lasa del Diablo. Super 8 es 8 y no 3 porque era demasiado obvio el asunto. De Viaje, la canción de Viaje, rememora el viaje que hizo la pelota, ¿no? De 60 metros, desde el pie del asa hasta la portería del Sevilla. ¿Qué puedo hacer? Es lo que pensó el portero del Sevilla, ¿no? Así, muchas cosas. Hubo una cara B llamada La Casa, que realmente iba a ser La Lasa también, ¿no? Y otra cara B, Nuevas Sensaciones, que es lo que vivió el público del Bernabéu, nosotros de niños que no habíamos visto nada igual. Entonces, esta teoría ahí la dejo para que alguien la investigue. La pena es el antimadridismo que profesa J de los planetas, que hace que no haya podido ser la de Un buen día, lo de cuando dice Mendieta ha marcado un gol realmente increíble. Podría haber sido Lasa ha marcado un gol realmente increíble. Y Mikel Lasa, sí. Gaizka Mendieta, Mikel Lasa, casi misma generación, podría haber sido, pero claro. Pero que Jota sea antimadridista no invalida esta teoría, porque pues, él siempre ha escrito muchas canciones así un poco con un punto de tormento, ¿no? De mundo interior, como una catarsis, ¿no? Entonces igual hizo esto de... A ver, es difícil básicamente porque el álbum se publicó antes de que Lasa marcara el gol.
Pero también se llama El artista madridista, ¿no? También. Sí, esa es de más adelante. Pero hay referencias ahí a Valdano, a Hierro. Sí, pero... Cuando yo digo artista madridista, solo pienso en Lasa y / Chendo. Son los únicos que vienen a mi cabeza. Alguien dice artista madridista. Sí, bueno, pues ahí queda el asunto. Javier, ¿tenías tú una duda el otro día con Stoichkov, el del Alavés? ¿Recuerdas? Sí. Que estuvimos hablando y dijimos, ¿conocerá Stoichkov al otro Stoichkov? ¿No? Incluso tú propusiste que fuera obligatorio, que si alguien jugara con el apodo de un jugador anterior, que por ley... Sí. Incluso yo añado un porcentaje de sus ingresos. Sí, efectivamente. Derechos de imagen, ¿no? También que alguien incluya, que los derechos de imagen incluya que un porcentaje de un jugador que lleve su apodo vayan para él. Hombre, esto puede ser una revolución, ¿eh? Los derechos de autor en el fútbol. Cada vez que hagas la gravesiña, tienes que pagar No, cada vez que alguien diga no sé quién es el nuevo Messi, o el Messi de turco, o el tal, un porcentaje para Messi, o para el nuevo Nadal, o el Nadal de, yo qué sé, pues un porcentaje para Rafael Nadal Parera. Si eso hubiese sido así, la carrera de Diego Capel habría sido mucho mejor, porque no habría cargado con esa responsabilidad de ser el Messi español, ¿no? Porque ningún periódico hubiese pagado ¿no? los derechos y hubiese jugado más tranquilo toda su vida. Pero el caso que nos escribió Aro Cajón para decirnos que cuando Stoichkov fue Pichichi de segunda división, como que organizaron una videollamada con el Stoichkov original, Javier. Entonces ya hablaron y se quedaron más tranquilos. Que está teniendo mala suerte Stoichkov, que le han anulado 2 goles por mini fueras de juego muy pequeñitos en primera con el Alavés, y no ha reaccionado como hubiese reaccionado. Tú imagínate el Stoichkov original con el VAR, no sé qué relación hubiese tenido con esos, y con ahora que no se puede protestar, ahora que no se puede levantar el brazo, que eso depende del partido también, como hemos podido comprobar. Claro. Que también te quería comentar más cosas. 500 partidos de Aspas, que lo celebró con un golazo muy, muy suyo, saliendo del banquillo. Un gol francamente bonito ante ¿quién fue que lo estaba viendo? ¿Ante quién fue? Ante Girona. El Girona, efectivamente. Que por cierto, algún día, o sea, son estos movimientos extraños del fútbol. Yo, francamente, me sorprende mucho que el Madrid optara por repescar a Fran García y no a Miguel Gutiérrez, sinceramente. ¿No te parece llamativo por qué apuestas por ahí? No, teniendo en cuenta, además, que quizá Fran García es más físico, más duro, quizá, pero para eso tienes a Mendy, ¿no? Como que me parece incluso más coherente una pareja con Mendy y Miguel Gutiérrez, que se pueden complementar más que Mendy y Fran García. Pero sin faltar al respeto a Fran García, me parece que está jugando bien. Además, Ancelotti le está dando más minutos, yo creo, porque le está gustando lo que ve. Pero no sé, me ha parecido me ha llamado la atención. Pero bueno, volviendo al gol de Aspas, bonito gol, además ahí entre gaviotas, gaviotas embaladitos y tal, me pareció curioso, muy simbólico todo. Ya sabes que el fútbol está guionizado y entonces entró desde el banquillo, partido 500, ya perdiendo el Celta, marcó el gol ahí. Pues ya sabes que, claro, cuando yo cada semana te hablaba bien de Yago Aspas, me acusabas un poco de tribunero con el Celta, ¿no? Que escribía yo ahí que no hay goles imposibles, sino goles que Yago Aspas no se le han ocurrido todavía. Y bueno, yo tengo ganas de que Yago Aspas sea entrenador, porque creo que va a ser entrenador, porque habla mucho de fútbol siempre y demás, para que esté en el área técnica, como ocurrió en el Castellón Tenerife de este domingo, caiga un balón y golpee, haga un pase de espuelas, que lo hizo Pepe Mel hizo un pase de espuela, y claro que en Castellón subió a primera división con un montón de goles, entonces la gente le aplaudió
y yo le pude decir al lado, la calidad nunca se pierde, ¿no? Entonces, tengo ganas de que Yago Aspas sea entrenador para que haga un control ahí en área técnica y esas cosas. No, y nos sintamos un poco más viejos, eso va a pasar. No es mal jugador Swedberg, este sueco que tiene el Celta, que es muy joven. Es buen jugador, tiene movimientos interesantes, que no lo tenía tan fichado y me parece bueno el que... Me gusta mucho, o sea, tiene potencia, tiene técnica, tiene habilidad. Es verdad que a veces cara a puerta, o sea, por ejemplo, y es sueco, ¿no? Cerámica, que siempre un jugador sueco le da un poco, parece todo mejor, ¿no? Cuando viene de Suecia, los países nórdicos. Williot. El Celta lleva unos años fichando curiosamente, ¿no? Un poco saliéndose del guión, y ahora encima que ha cogido una jornada muy buena de canteranos y demás, es de los equipos que es divertido. Mira, hablando de fichajes del Celta y del nuevo Messi turco, el otro día también me acordaba, porque sale en Twitter. En Twitter sigo una cuenta que me hace mucha gracia, que se llama Traspasos que sí ocurrieron, ¿no? Transfers that did happen, o algo así, ¿no? Como cosas, movimientos raros que la gente ya ni se acuerda, ¿no? Y de repente sale la foto como presentando... Y salía Emre Mor, que no sé si te acuerdas, que fue el fichaje más caro de la historia del Celta de Vigo, que venía del Borussia Dortmund de participar en la Eurocopa, y fue un fracaso absoluto, típico jugador que no quería ser futbolista, yo creo, que desconectado de todo, y fue un fichaje fatídico, ¿no? Pero me alegro que el Celta, como dices tú, esté fichando más curiosamente, como has dicho. Hombre, fue una lástima que en el Villarreal Celta que te he dicho ya no estuviera Emre Mor en el Celta, porque teniendo a Diego Conde en la portería del Villarreal, podría haber hecho ahí un juego de palabras con Conde Mor. Esto no es improvisado, esto tú ya lo pensaste y ahora te viene muy bien que yo te diga. Lo tuiteé, incluso me parece. Tremendo. Esas ocasiones no hay que dejarlas escapar, ¿eh? Pero sí. También, mira, es verdad que yo creo que está fichando curioso el Celta porque ha hecho caso a Rafa Benítez, Javier. Claro, eso hay que ser justos. Hablando de hacer caso, viendo el Celta Girona, me gustó, y me da rabia reconocerlo, me gustó Iván Martín, tu protegido, tu jugador fetiche. No, hombre, es que, a ver, aquí vienes ya está yendo pecho. Voy a papá mono con plátanos maduros. Yo creo que el día que nos conocimos, igual ya te lo conté, lo de Iván Martín, porque tuve una época de decirse a todo el mundo, y me alegra que al final entres en razón poco a poco, Javier. No hay ningún problema. Pero sí, no sé, es que cada uno tiene sus obsesiones. El sábado estuve con un amigo que hace tiempo que no veía y solo hablaba de ruedas de prensa de entrenadores. O sea, que se ve que está todos los días, cuando se despierta, se ve una rueda de prensa, ya sea de previa o postpartido, que su novia le dice, pero ¿estás bobo o qué? Está pagando Netflix, HBO Max, está pagando de todo, y se pasa el día viendo ruedas de prensa. Porque me echó en cara una pregunta que había hecho yo un día porque ya está de segunda división. O sea, entonces, no sé, hay que ayudar a los amigos. Entonces, la verdad es que no supe cómo reaccionar muy bien. También pensé, si es feliz así, ¿no? Cada uno encuentra la felicidad tampoco hace daño a nadie, ¿no? O sea, no lo sé. No sé si te ha pasado a ti esto, Javier. Sí. Con el Bifrutas, ¿no? ¿Tuviste ahí una época parecida? que fue peor, ¿no? Mucho peor. Época fatídica de mi vida. ¿Sabes por qué me molestó lo de Hendrik contra el Stuttgart? Porque yo ahora estoy obsesionado con el pase extra en el área. Porque los equipos que emplean el Big Data, como el mío, hacen mucho hincapié en el pase extra en el área. O sea, que posiciones donde habitualmente o históricamente incluso la grada pide a gritos que chuten, ¿no? No hay que chutar. Pero tú estás a favor, dices, del pase extra. O sea, eres el Popovich del fútbol, ¿no? A mí me han convencido a base de arrasar una temporada jugando así. Digo, pues igual tienen razón, ¿no? Esta gente, los gafitas del fútbol, que los del dato, igual tienen razón, ¿no? Y de hecho marcó un gol, un jugador del Castellón, que fue el gol de la jornada, un golazo, no sé qué, y al siguiente partido empezaron a chutar todos de fuera del área a ver si sonaba la flauta, ¿no? Y mi amigo de las ruedas de prensa me recordó. Luego en la rueda de prensa dijo el entrenador, dice, nosotros no jugamos a eso.
O sea, no jugamos a eso. Aunque haya metido un gol, no sé qué, tal y cual. Que es un poco como estar en contra del amor No casi sé, en el fútbol, ¿no? Pero no sé. alguien tiene que serlo. Y el otro día marcamos el primer gol y ese mismo jugador, que primero había chutado alto, luego hizo ese pase extra en el área y la jugada acabó en gol, ¿no? Y es que a veces para marcar no hay que chutar. O sea, el fútbol puede ser muy complicado. Ya, Javier. no lo sé. Fíjate, me acordaba de esto precisamente viendo el Celta Girona que estamos comentando el otro día, porque hubo una jugada en la que un jugador del Celta se aproximó mucho por la banda a la portería y era un momento para chutar y optó por pasar, ¿no? Entonces yo creo que la grada se puso un poco nerviosa. Ya, la grada, pero... No, pero que notas como a veces en situaciones, yo creo que claramente ventajosas para poder chutar o intentarlo, se opta por un pase que a veces es más complicado, más difícil que llegue a buen término, ¿no? No sé, tengo... El frío dato. A veces hubo una de Ángel Herrera al principio, que en lugar de dar el pase atrás a Sigankov, chuta, que tiene un buen sitio para chutar y pega al poste, no sé si lo viste. Sí. Y luego ese porcentaje de gol que nos reíamos de Microsoft, ¿recuerdas? Sí. Que, bueno, igual tienen razón al final. No, aquí no podemos dar la razón a Microsoft en el fútbol. No. Tanto no. Pero, por ejemplo, también fue muy criticado mucha gente, ¿no? Se hizo viral un tuit en el que salía una jugada del Manchester City contra el Arsenal el otro día diciendo Guardiola se ha cargado el fútbol, ¿no? Porque parecía un ataque de balonmano, ¿no? Pasándoselo de lado al lado, intentando penetrar en el área rival o llegar a marcar, pero no llegaba nunca a ese momento, ¿no? Entonces era como pasándoselo de lado a lado, que parecía excesivo, ¿no? Si lo sacas fuera de contexto, es verdad que fue un partido muy particular, pero que también hay momentos en los que ves y dices, ¿por qué no está chutando, ¿no? Que tiene a lo mejor una posición franca o tiene tiempo para cargar, ¿no? Para poder chutar en condiciones, ¿no? Sí, pero puedo... Ya, pero también es lo que has dicho del básquet, ¿no? Que a lo mejor hay veces que la gente está pidiendo tira, pero ¿por qué no ha tirado? Y da el pase extra y tiene una mejor posición y tira. O, no sé, pero también mola. Es que el fútbol, yo creo que está en un momento muy interesante. O sea, vino Castellón-Tenerife, que ya ves tú. Ya te hablé del Castellón-Racing del otro día. Y el Tenerife planteó una defensa. O sea, cuando sacaba el Castellón de puerta, o sacaba en corto y demás, flotaba al portero y los 10 jugadores cogían marca individual por todo el campo. Y ninguno saltaba al portero del Castellón. El portero del Castellón aguantaba y como mucho al final, claro, entonces el Castellón tuvo que cambiar su manera de jugar, empezó a tirar diagonales para buscar luego segunda jugada y demás. Entonces como es una aventura cada vez el fútbol, ¿no? A mí, desde este podcast de fútbol, Javier, recomiendo a la gente que vea fútbol. Y ruedas de prensa también de segunda división, si quiere comentarlas con mi amigo, le paso el contacto, ¿no? Esto es como los que coleccionan cromos, que se van, pues que se pasen buen material de ruedas de prensa. Pues nada, Enrique, te hablamos esta semana que vuelve la competición europea y vamos charlando de esto y demás con nuestros oyentes, que ya sabes, Enrique, que es lo mejor que tenemos. Pues hoy no te voy a llevar la contraria, Javier. Un abrazo. Los últimos de la lista es un podcast original de As Audio con la producción de Javier Machicado y la realización de Vicente Zamora. Síguenos en redes sociales, @asaudio. Puedes escucharnos en la sección de podcast de as.com, en la aplicación del diario As o en tu plataforma de audio preferida.